Saludos, queridos estudiantes de primero medio. A todos ustedes un nuevo audiovisual, una breve síntesis, reseña, una mediana explicación de lo que estamos trabajando en la guía número 9. Estamos en la unidad número 2 que pronto va a ser evaluado después de la guía número 10 y cerramos este capítulo ya de lo que es el descubrimiento de América, ¿cierto? La expansión del mundo moderno para llegar ya a centrarnos derechamente en la independencia y en el mundo contemporáneo, en la actualidad, en el siglo XIX y XX, que ya son los últimos dos de la historia, podríamos decir. Para que ya en tercero medio, pasemos por segundo medio en la historia del siglo XX y tercero medio ya trabajar los hechos de la actualidad, ¿cierto?, en educación ciudadana y ciencia de la ciudadanía. Ese es el panorama de la educación media. Hoy, en nuestro primero medio, estamos recopilando contenidos que quedaron un poquito al tintero del año anterior y estamos en el descubrimiento de América. Hemos trabajado extensamente los viajes de descubrimiento, las motivaciones que tuvieron para hacerse a la mar, digamos, portugueses, españoles, ingleses y toda Europa. Y hoy día vimos un poco las características, cómo vieron los europeos a los indígenas, a los nativos, y cómo los nativos también de una u otra manera se fueron encontrando con este choque, esta cultura que les llegó. Hoy vamos a trabajar las consecuencias de la expansión europea, las consecuencias del descubrimiento de América, no las causas, que ya las hemos visto claramente, la riqueza, la fe, el evangelio, ¿cierto? El tema de ampliar su horizonte, la búsqueda de nuevos territorios, el poder. No el proceso, ¿cierto? Con Cristóbal Colón, después Hernán Cortés, el Imperio Azteca, Pizarro en el Imperio Inca, ni siquiera Almagro, Vero, Valdivia aquí en Chile, sino que hablar de las consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo todo esto? ¿Qué significó a la larga, tanto para unos como para otros, o para ambos en sí, esta fusión? Porque más allá de ver los elementos ya separados, como unos que llegan a otro lugar, tenemos que empezar a ver las cosas como una síntesis. Ya no hay dos elementos, ya la colonia, estos 300 años de colonialismo europeo en América, van transformando y generando una nueva sociedad. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo en el corto plazo, en el mediano plazo y al largo plazo? En el largo plazo las consecuencias somos nosotros, en el largo plazo es esto, es Latinoamérica, es Hispanoamérica, ¿cierto? O América en general. En nuestros idiomas, que yo pueda expresarme y me pueda entender un ciudadano de Colombia, de Venezuela, de Cuba, de México, ¿cierto? Tan lejos latitudinalmente, pero a la vez tan cercano en lo cultural. ¿Cómo se explica eso? Gracias a este fenómeno, gracias a este proceso de síntesis cultural entre el mundo hispanoamericano europeo y el mundo nativo americano. Entonces, al mediano plazo podríamos ver el tema del colonialismo, los 300 años que los españoles estuvieron conformando reinos, capitanías generales, como es el caso de Chile, el virreinato del Perú, el virreinato de Nuevo México, donde el rey, ¿cierto?, administraba a través del Consejo de India, la Real Audiencia, la Casa de Contratación, todo lo que pasaba en estos territorios, y muchos trabajadores españoles, en este caso empleados públicos, venían a organizar, a administrar y a gobernar estas tierras. Y las consecuencias al mediano plazo, que fueron la disminución de la natalidad de los pueblos indígenas, la disminución de la población indígena, que por razones de guerra, hambres, enfermedades principalmente, fue mermando, ¿cierto? Y se fue transformando el mestizo, el que al principio era menos, porque al principio eran más indígenas, menos españoles. Después empezaron a disminuir los indígenas, los españoles empezaron a llegar más, pero nunca en gran consideración, y la mezcla entre ambos dio origen a esta pequeña población que fue creciendo y se transformó en la base mestiza de todos los países: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, todos, más o menos, ¿cierto? Un tema de grado y de colores, pero al final de cuentas nadie escapa a esta regla. Así que, y al corto plazo vemos lo que significó la pérdida de la cultura, de la soberanía política de los pueblos americanos, la pérdida de sus costumbres, de su religión, el impacto psicológico, emocional, ¿cierto?, físico, material, natural que tuvo América cuando llegaron los españoles. Pero al final las consecuencias no solo son negativas, hay un sinfín, incluso en mayor medida podríamos llamar que las consecuencias también son positivas. Y usted diría, pero ¿qué bueno salió de todo eso? Bueno, nosotros, bueno, los países latinoamericanos, bueno, Chile, su nación, su cazuela que usted se come, ¿cierto? La bandera que usted tiene, los colores, sus paisajes que usted mira, el territorio en el cual habita. Las consecuencias de este expansionismo europeo dan origen a este nuevo continente, a estas nuevas naciones actuales.
consecuencias de todo orden, el lenguaje, como ya vemos que nos expresamos, la cultura, que también hereda mucho del mundo clásico europeo, pero también mucho de las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos originarios. Así que eso somos, eso la historia ha dado el resultado en nosotros. Así que esta guía trata de las consecuencias, tanto sociales, políticas, económicas, usted las lee ahí y las recuenta por escrito, y ese es el trabajo práctico a realizar. Me despido como siempre gratamente de ustedes, Primero Medio, hasta la próxima jornada. Que estén muy bien.